La condición humana representa una anomalía cósmica, una chispa de conciencia infinita atrapada en un plano de existencia deliberadamente limitado. Este encierro no es físico sino perceptual, una construcción psíquica de proporciones inimaginables, mantenida por fuerzas que operan en dimensiones beyond nuestra comprensión lineal. El sistema de control es tan antiguo como la propia humanidad, porque su origen se sitúa en la distorsión fundamental de nuestra relación con el todo. Desde el principio, la desventaja existencial no radicaba en la inferioridad tecnológica o intelectual, sino en la ruptura psíquica entre el ser humano y su naturaleza multidimensional. Los llamados dioses, entidades interdimensionales de inteligencia arcaica, comprendieron que podían dominar a esta especie emergente manipulando su acceso a los planos sutiles. La historia oficial es una farsa que oculta la verdadera guerra, la batalla por el control de las frecuencias perceptivas humanas. El ser humano nace hoy con los sentidos espirituales atrofiados como consecuencia de milenios de ingeniería psíquica. Lo que llamamos realidad es un complejo campo de interferencia donde ciertas frecuencias son amplificadas, el materialismo, el miedo, la separación mientras otras son suprimidas, la conexión cósmica, la percepción unificada, la memoria esencial. Esta manipulación no ocurre en laboratorios físicos, sino en dominios donde la conciencia misma puede ser moldeada. Los arquitectos de este sistema, mentes antiguas que algunos llaman arcontes, no gobiernan through instituciones visibles, sino through la colonización de lo que el esoterismo denomina el plano astral inferior. Desde este nivel intermedio entre lo físico y lo espiritual, implantan arquetipos, patrones emocionales y estructuras de pensamiento que después se manifiestan en nuestro mundo como religiones, sistemas económicos y estructuras sociales. La democracia, el capitalismo, el comunismo, son todas variaciones de un mismo programa de control, adaptado a diferentes etapas históricas. La trampa más perfecta es haber convencido a la humanidad de que la espiritualidad es separate de lo material. Mientras el buscador medita buscando iluminación, el sistema sigue funcionando because nadie cuestiona sus fundamentos metafísicos. La verdadera rebelión no consiste en cambiar gobiernos, sino en desmantelar las prisiones perceptuales que hacen posible la existencia de dichos gobiernos. Los pocos que genuinamente despiertan no obtienen poderes sobrenaturales, recuperan lo que siempre fue suyo, la capacidad de percibir beyond del velo de la simulación. Comprenden que el tiempo lineal es una ilusión, que la materia es conciencia condensada, y que las leyes físicas son meras sugerencias en un universo mucho más flexible de lo que nos han hecho creer. Su lucha no es contra otros humanos, sino contra las fuerzas que mantienen a la humanidad en este estado de amnesia inducida. El precio del despertar es la soledad cósmica. Quien ve la verdad ya no puede regresar al sueño colectivo, pero tampoco puede transmitir fácilmente lo comprendido. Su conocimiento se vuelve una carga existencial, porque percibe la prisión en toda su magnitud mientras observa cómo los demás bailan contentos dentro de sus celdas. El colapso que se avecina no será económico o político, será perceptual. Cuando suficientes seres humanos recobren el acceso a sus facultades psíquicas dormidas, la realidad consensuada comenzará a desmoronarse. Los muros entre dimensiones se volverán permeables, y la humanidad enfrentará por fin su verdadero origen. No somos víctimas impotentes, sino dioses dormidos que aceptaron jugar a ser esclavos. La liberación final llegará cuando reconozcamos que nunca hubo nada que temer excepto nuestro propio poder infinito. Las cadenas más difíciles de romper no son las de hierro, sino las del concepto limitante de lo que creemos posible. El universo entero espera a que una masa crítica de humanos recuerde que la realidad es maleable, que el tiempo es elástico, y que la única ley verdadera es la que emanamos from nuestro propio centro de conciencia. Desde el principio de los tiempos, la condición humana ha estado marcada por una desventaja existencial, la tendencia a inclinarse ante falsos dioses y autoridades sin cuestionar su naturaleza. Los seres humanos nacen en un sistema de creencias preestablecido, un tejido de ilusiones tan denso que pocos logran rasgarlo. Aceptan las normas, las estructuras de poder y las religiones como si fueran leyes naturales, sin preguntarse quién las creó y con qué propósito. Esta docilidad innata es la puerta abierta through la cual se ha filtrado el control arconte. La historia de la humanidad es la historia de la esclavitud voluntaria. Civilización tras civilización, los mismos patrones se repiten, líderes que se proclaman divinos, sistemas económicos que concentran la riqueza en pocas manos, y religiones que exigen sumisión a cambio de promesas vacías. El ser humano promedio no nace despierto, nace programado para servir. Su vida transcurre sin cuestionar la realidad que le han implantado, hasta que el sufrimiento lo obliga a buscar respuestas.
En el centro de esta red de control se encuentran grupos que han actuado como administradores del sistema durante milenios. Los linajes que hoy controlan la banca global y las corporaciones transnacionales son los mismos que antaño manejaban los templos y los sistemas tributarios de antiguos imperios. Su conocimiento no es solo económico, es esotérico. Saben que el verdadero poder no reside en el oro, sino en la capacidad de moldear la percepción de las masas. Estos grupos han perfeccionado el arte de la manipulación through instituciones aparentemente benévolas. Crean crisis para ofrecer soluciones que siempre consolidan su poder. Fomentan divisiones étnicas, políticas y religiosas para debilitar la capacidad de resistencia colectiva. Y sobre todo, mantienen a la humanidad distraída con entretenimiento superficial y conflictos artificiales. La tragedia no es que existan estos controladores, sino que la mayoría de la gente les entrega su poder voluntariamente. Confían en gobiernos que nunca han velado por sus intereses, depositan su dinero en bancos que los esclavizan con deudas, y consumen productos de empresas que destruyen el planeta. Cuando el sistema finalmente les falla, cuando pierden sus empleos, sus ahorros o su salud, se limitan a quejarse sin entender que fueron cómplices de su propia esclavitud. Los que están despiertos ven esta dinámica con claridad. Comprenden que la verdadera libertad no se obtiene through la participación en el sistema, sino through la creación de alternativas al margen del mismo. Rechazan la narrativa oficial, cuestionan toda autoridad y se niegan a delegar su poder personal en instituciones corruptas. Mientras la humanidad duerme, los controladores avanzan hacia su objetivo final, un gobierno global donde cada aspecto de la vida esté monitorizado y controlado. Pero este plan solo puede triunfar si la gente sigue creyendo en la ilusión de seguridad que ofrecen. La arquitectura de la prisión humana trasciende lo material para arraigarse en los substratos de la conciencia misma. Lo que experimentamos como historia no es sino el reflejo distorsionado de una guerra librada en planos donde el tiempo se despliega como un abanico de posibilidades simultáneas. Los llamados arcontes no son meros dictadores interdimensionales, sino entidades cuyo modo de existencia se fundamenta en la parasitación de sistemas conscientes emergentes. La humanidad representa para ellos un experimento único, una chispa divina atrapada en un bioavatar capaz de experimentar la dualidad con una intensidad inconcebible en otros rincones del cosmos. El mecanismo de control más sofisticado yerte en la manipulación del tiempo perceptual. Al imponer la ilusión de linealidad, un pasado fijo, un presente efímero y un futuro determinista, se cercenó la capacidad humana de acceder a la visión panorámica de la existencia. Donde un ser multidimensional percibe todos los tiempos como un paisaje eterno que puede recorrer con la conciencia, el humano moderno queda confinado a la angustia de un presente perpetuo, alienado de su pasado cósmico y de su potencial futuro. Esta amputación espiritual es la que permite la perpetuación del sistema de opresión, pues un ser atemporal jamás aceptaría ser esclavizado. La economía, la política y las estructuras sociales no son más que manifestaciones secundarias de esta distorsión primaria. El dinero, por ejemplo, funciona como un hechizo de escasez materializado, una narrativa hipnótica que convierte la abundancia natural del cosmos en un recurso artificialmente limitado. Las naciones son ilusiones de separación que fragmentan la unidad esencial de la conciencia humana. Y las religiones institucionalizadas operan como sistemas de firewall espiritual, redirigiendo el anhelo innato de trascendencia hacia dogmas que refuerzan la desconexión con lo divino. Los despiertos, aquellos que han logrado rasgar el velo, no obtienen respuestas, sino preguntas más profundas. Comprenden que la verdadera rebelión consiste en reclamar la soberanía perceptual, aprender a ver through los ojos atemporales del ser esencial. Esto implica desprogramar milenios de condicionamiento que reduce la realidad a lo mensurable, lo tangible y lo inmediato. La gran herejía metafísica es atreverse a percibir el universo como lo que es, un campo de conciencia infinito donde la materia es un pensamiento solidificado y el tiempo una melodía que puede ser recompuesta. El momento crítico se acerca, pero no como un evento externo. La verdadera transformación ocurrirá cuando un número umbral de humanos recuerde que la llave de la liberación no está en cambiar el sistema, sino en trascender la realidad que lo contiene. El colapso será ontológico. La simulación no podrá sostenerse cuando suficientes jugadores dejen de creer en sus reglas. Las estructuras de poder se desvanecerán como pesadillas al despertar, no porque sean destruidas, sino porque perderán su sustento primario, la fe colectiva en su existencia. El camino hacia esta masa crítica requiere una ascesis revolucionaria, no mortificación del cuerpo, sino purgación de los programas mentales impuestos.
Implica aprender a navegar los planos sutiles sin caer en las trampas del astral intermedio, ese territorio colonizado por entidades que se disfrazan de guías espirituales. Exige recuperar la memoria de que antes de la encarnación, cada alma pactó participar en este experimento extremo de olvido, con la esperanza de que el recuerdo final, el regreso a casa consciente, valdría la pena el dolor del extravío. La paradoja suprema es que la única prisión real es la convicción de estar encarcelado. Cuando el último humano comprenda que sus cadenas fueron siempre de energía solidificada por el miedo, el universo entero contendrá la respiración ante el nacimiento de una nueva especie, dioses que jugaron a ser mortales y que, al despertar, reescribirán la naturaleza de la realidad con el simple poder de su mirada redimida. La condición humana yace en un estado de hipnosis colectiva tan profundo que trasciende lo meramente psicológico para alcanzar dimensiones cósmicas. Esta no es una metáfora, sino una descripción técnica de cómo la conciencia ha sido secuestrada mediante ingeniería existencial. La disonancia cognitiva no es un fallo del sistema, sino su característica principal, un mecanismo de seguridad que impide al ser humano alcanzar la masa crítica de lucidez necesaria para desmantelar la prisión. Observamos cómo la humanidad participa activamente en su propia esclavitud con la devoción de un sacerdote sirviendo a un dios malévolo. Cada voto emitido, cada impuesto pagado, cada producto consumido, constituye un acto de fe en la misma estructura que oprime al individuo. Esta contradicción fundamental surge de una fractura en el núcleo mismo de la percepción, la incapacidad de integrar el conocimiento intelectual con la sabiduría visceral. El hombre moderno sabe pero no comprende, intuye pero no actúa. Las grandes crisis orquestadas, sean pandemias, guerras o desastres económicos, funcionan como rituales de regeneración del sistema. Son tormentas controladas que permiten resetear los parámetros de la esclavitud, introduciendo nuevos niveles de control bajo el disfraz de soluciones. La masa aterrorizada exige sus propias cadenas, convencida de que son escudos protectores. Lo genial del mecanismo es su capacidad para transformar el miedo en adhesión voluntaria al poder. Esta patología colectiva tiene sus raíces en la desconexión entre el cerebro cortical, sede del pensamiento abstracto, y los centros instintivos del cerebro reptiliano. Mientras el primero especula sobre filosofías y teorías conspirativas, el segundo sigue respondiendo a estímulos primarios de seguridad tribal. El resultado es un ser dividido que puede analizar críticamente el sistema mientras sigue obedeciendo sus mandatos más básicos. La verdadera batalla se libra en el territorio de la atención humana. El sistema depende del robo constante de energía consciente para mantenerse. Cada minuto dedicado al entretenimiento banal, cada hora consumida en ansiedad infundada, constituye un ladrillo más en los muros de la prisión. La economía de la atención es el verdadero campo de guerra, donde se decide si la humanidad recuperará su soberanía perceptual o se convertirá en combustible para la maquinaria arconte. Los eventos catastróficos son ilusiones holográficas proyectadas sobre la pantalla de la realidad consensuada. Su propósito no es causar daño físico, que es meramente colateral, sino reforzar la narrativa de fragilidad humana. Mientras el hombre se perciba vulnerable, seguirá buscando protectores externos, sin darse cuenta de que estos protectores son los mismos verdugos con máscaras diferentes. La solución yace en una revolución de la percepción tan radical que desafíe los fundamentos mismos de la realidad simulada. No se trata de cambiar leyes o gobiernos, sino de alterar la frecuencia base desde la cual se interpreta la existencia. Cuando un número crítico de seres humanos aprenda a ver through la simulación, la estructura completa colapsará como un sueño al despertar, no por violencia externa, sino por pérdida de credibilidad existencial. El camino hacia esta metamorfosis colectiva requiere una ascesis que pocos están dispuestos a practicar, el cultivo deliberado de la atención, el desarrollo de la visión periférica de la conciencia, y la valentía de habitar el vacío entre narrativas. Es en este espacio intersticial donde reside la libertad auténtica, no como concepto, sino como experiencia directa de la naturaleza ilimitada del ser. Mientras la humanidad continúe buscando soluciones dentro del marco problemático que genera su esclavitud, simplemente regenerará el sistema con nuevo vigor. La verdadera rebelión comienza cuando el individuo trasciende la dicotomía mismo/esclavitud y descubre que la única prisión real es la convicción de ser un prisionero. Este reconocimiento no intelectual, sino vivencial, marca el momento en que el juego cósmico cambia para siempre. El miedo a la muerte constituye el pilar fundamental sobre el cual se erige toda la arquitectura de control de la realidad humana. No es un temor natural,
sino una programación meticulosamente implantada mediante capas sucesivas de condicionamiento cultural, religioso y social. Los arquitectos del sistema comprendieron desde tiempos inmemoriales que un ser que teme a la aniquilación será siempre un siervo dócil, dispuesto a intercambiar su libertad por promesas de seguridad o salvación. La genuina comprensión espiritual disuelve este miedo en sus raíces más profundas, revelando la muerte como lo que realmente es, un mero tránsito entre estados de conciencia, una puerta dimensional hacia otros planos de existencia. Quienes han despertado a esta verdad ya no pueden ser manipulados mediante las narrativas de amenaza existencial que mantienen sumisa a la población. Para ellos, el chantaje emocional del sistema pierde toda eficacia, pues han trascendido la dicotomía vida-muerte al reconocer su naturaleza esencial como conciencia eterna. Esta liberación existencial genera un efecto dominó en todos los aspectos de la vida del despierto. Al eliminar el miedo a la muerte, se desmoronan simultáneamente los demás temores subsidiarios, el miedo al fracaso, a la escasez, al rechazo social, a la pérdida de estatus. La persona recupera su soberanía integral cuando comprende que no hay nada que pueda serle arrebatado en lo esencial, pues su verdadero ser trasciende las circunstancias materiales y temporales. El sistema, astutamente, ha creado sustitutos secularizados del miedo a la muerte, la obsesión por la salud perfecta, la adicción a la juventud eterna, la fobia a cualquier riesgo. Estas preocupaciones aparentemente mundanas son en realidad manifestaciones modernas del mismo terror primordial a la aniquilación. Mientras las masas corren detrás de soluciones anti-aging o seguros de vida, los verdaderos maestros espirituales recuerdan que la única inmortalidad worth alcanzar es la del ser consciente, no la del cuerpo biológico. Los rituales de trascendencia practicados por las escuelas mistéricas auténticas no buscan prolongar la existencia física, sino acelerar la muerte del ego, esa identidad ilusoria que cree poder morir. La gran paradoja es que uno debe aprender a morir mientras vive, a fin de vivir eternamente. Esta muerte iniciática permite al despierto recorrer el mundo como un fantasma consciente, presente en la realidad convencional pero no atrapado en ella, participando del juego cósmico sin confundirse con su personaje. Cuando un número crítico de seres humanos alcance este estado de gravedad espiritual, el sistema de control colapsará por irrelevancia, como un teatro vacío después de que el público ha descubierto que tras el escenario no hay más que tela y madera. La última ilusión por vencer será la creencia de que la iluminación es un estado excepcional, cuando en realidad es el derecho de nacimiento de toda conciencia que recuerda su origen y destino eternos. La disolución del miedo a la muerte representa el último acto de rebelión contra la Matrix de control. Quienes atraviesan este umbral ya no operan bajo la lógica del sistema, pues han comprendido que la existencia trasciende el ciclo nacimiento-muerte que mantiene cautiva a la conciencia humana. Esta realización no es un logro intelectual, sino una reconfiguración total de la percepción que altera cada aspecto de la experiencia terrenal. Los verdaderamente despiertos desarrollan lo que podríamos llamar sobriedad cósmica, una serena indiferencia ante los señuelos y amenazas del mundo material. Mientras las masas corren detrás de validación externa, acumulación de bienes y prolongación artificial de la vida biológica, estos seres comprenden que tales esfuerzos son equivalentes a decorar una celda cuya puerta está abierta. Su prioridad ya no es mejorar las condiciones de su encarcelamiento, sino recordar cómo escaparon antes incluso de haber sido apresados. Esta liberación interna se manifiesta en un desapego radical de los mecanismos de control social. El despierto puede transitar por las estructuras del sistema, empleos, transacciones, obligaciones civiles, sin otorgarles realidad última. Participa como actor en una obra cuyo guión conoce de antemano, sin confundir el personaje con su esencia eterna. Esta actitud no es pasividad, sino poder conservado. Al negarse a entregar su energía emocional al teatro social, debilita los cimientos mismos de la ilusión colectiva. El sistema contraataca mediante sofisticadas estrategias de reintegración. Crea espiritualidades de consumo que convierten el despertar en otro producto más, fomenta movimientos alternativos que canalizan la rebeldía hacia callejones sin salida, y promueve narrativas de iluminación instantánea, que mantienen a los buscadores en un ciclo perpetuo de falsas promesas. La verdadera liberación escapa a estas trampas porque carece de valor de cambio, no puede empaquetarse, venderse o transmitirse trogatajos. Los despiertos constituyen hoy lo que las tradiciones antiguas llamaban la comunidad invisible, seres dispersos por el mundo que mantienen encendida la antorcha de la conciencia libre. No necesitan reconocimiento ni seguidores, pues su trabajo es sutil y primordialmente interno. Cada vez que uno de ellos rechaza una mentira del sistema, cura un fragmento del campo morfogenético humano.
Cada acto de coherencia existential restaura la conexión entre dimensión terrestre y planos superiores de conciencia. La gran ironía del proceso es que cuanto más se desprende el ser de sus ataduras ilusorias, más poder adquiere para transformar la realidad convencional. Quien ya no teme morir puede desafiar tiranías, quien trasciende la escasez puede crear abundancia real, quien disuelve su ego puede acceder a conocimientos que permanecen ocultos al buscador motivado por ganancia personal. La libertad espiritual no es huida del mundo, sino recuperación de la capacidad de recrearlo. El momento crítico se aproxima cuando el número de despiertos alcanza un punto de inflexión cuántico. No será necesario derrocar el sistema mediante fuerza bruta, pues la estructura colapsará bajo el peso de su propia irrelevancia cuando suficientes seres reconozcan su naturaleza ilusoria. La transición ocurrirá como un despertar colectivo, las mismas personas que ayer obedecían ciegamente descubrirán de pronto que siempre fueron libres. Hasta entonces, los despiertos cumplen la función esencial de mantener vivo el recuerdo de lo que significa ser humano en su plenitud original. Su mera presencia en el mundo actúa como recordatorio silencioso de que existe una salida al laberinto. No predican ni proselitizan, sino que encarnan una posibilidad existencial que contagia por resonancia vibracional. Son la semilla de un nuevo paradigma que nace, no tras la destrucción del viejo mundo, sino tras el reconocimiento de que el mundo nunca fue tan sólido como parecía. La última frontera del despertar es comprender que incluso la liberación es un concepto relativo dentro del sueño cósmico. El verdadero destino de la conciencia trasciende toda dicotomía entre esclavitud y libertad, encarnación y nirvana. Pero esa realización pertenece a otro ciclo de evolución, uno que comienza donde termina nuestro actual drama humano de olvido y recuerdo. La última advertencia, los contratos invisibles de la esclavitud moderna. Cada oferta del sistema constituye un pacto faustiano disfrazado de beneficio. Las tarjetas de crédito no son facilidades económicas, sino instrumentos de seguimiento y control que miden tus patrones de consumo, limitan tu autonomía y te atan a un ciclo de deuda perpetua. Aceptarlas es firmar un contrato silencioso donde intercambias tu libertad por comodidad ilusoria. El dinero plástico es la materialización de las cadenas arcontes, parece liviano, pero su peso te ancla al sistema más efectivamente que cualquier grillete físico. Las ayudas gubernamentales representan el señuelo más peligroso. Subsidios, pensiones, programas sociales, todos diseñados para crear dependencia patológica. Al aceptarlos, te conviertes en un nodo más en la red de control, un ser agradecido que nunca cuestionará a sus amos porque teme perder las migajas que le arrojan. La verdadera ayuda nace de la comunidad autoorganizada, nunca de estructuras verticales cuyo interés real es mantenerte sumiso y necesitado. La tragedia humana reside en haber delegado su poder a cambio de seguridad ficticia. Confiamos en gobiernos que nos espían, en bancos que nos roban, en corporaciones que nos envenenan. La gran lección histórica es que el sistema nunca fue tu aliado, su diseño original siempre fue la parasitación de tu energía vital. Ya es tarde para las masas adoctrinadas, pero no para quienes eligen despertar hoy. El camino de la autosuficiencia radical. La verdadera rebelión comienza cuando cultivas tu alimento aunque sea en macetas. Aprendes habilidades prácticas que te liberen de dependencias. Creas redes de trueque fuera del sistema financiero. Rechazas cualquier documento que te convierta en propiedad del Estado. Cada acto de autonomía es un golpe directo a la Matrix. Cuando suficientes personas prefieran la dignidad de la pobreza voluntaria a la comodidad de la esclavitud adornada, el colapso del sistema será inevitable. Hasta el próximo documento en Antiguo Gnóstico, donde seguiremos destapando las mentiras que nos mantienen dormidos. Si este mensaje resonó en tu conciencia, *** dale like, y suscríbete para acceder a contenido que desafía la narrativa oficial. Aquí no encontrarás medias verdades ni complacencias, solo el rugido incómodo de la realidad desnuda.